Dicen que los milagros no ocurren en las frías noches de noviembre en la ciudad de Nueva York. Dicen que las calles son demasiado duras, la gente demasiado entumecida y el mundo demasiado ocupado para notar una pequeña voz cantando en la oscuridad. Pero el 14 de noviembre de 1967, en la esquina de la calle 52 y la Séptima Avenida, bajo una luz parpadeante de la calle que apenas contenía las sombras, un milagro estaba a punto de desarrollarse. No el tipo escrito en las escrituras o hablado en las iglesias, sino el tipo que nos recuerda que a veces, solo a veces, el universo lo detiene todo solo para escuchar la canción de una niña. Su nombre era Sophie. Tenía 8 años, aunque parecía 6. El hambre tiene una forma de robar la infancia de los huesos. No tenía hogar, ni padres que alguien supiera, y ningún futuro que tuviera sentido. Lo que sí tenía era una voz que no debería haber existido en un cuerpo tan frágil, en una vida tan rota. Y en esa noche gélida, envuelta en un abrigo 3 tallas más grande que alguien había tirado, se paró en esa esquina y cantó la única canción que conocía de principio a fin. My Way to Frank Sinatra. No sabía quién era Frank Sinatra. Había escuchado la canción hacía meses, saliendo de la cocina de un restaurante donde había estado rebuscando en la basura. La melodía se había metido en su pecho y nunca se fue. La había aprendido palabra por palabra, nota por nota, cantándola para sí misma en portales y túneles de metro, usándola como nana cuando las noches se volvían demasiado frías y solitarias. Era su canción ahora, su única posesión en un mundo que se lo había llevado todo. Y a 3 cuadras de distancia, en la parte trasera de un Lincoln Continental negro, Frank Sinatra estaba a punto de escucharla. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender dónde estaba Frank Sinatra en 1967. Ya no era el chico con dificultades de Hoboken. Ni siquiera era el rey del regreso de los años 50. Era el presidente de la junta directiva de The Voice, el artista más grande del planeta. Acababa de terminar una gira con entradas agotadas en el Copacabana. Tenía dinero, poder y respeto. Tenía todo lo que un hombre podría desear excepto paz. Porque 1967 también fue el año en que Frank comenzó a sentirse viejo. Tenía 51 años y el mundo cambiaba más rápido de lo que podía seguir. Los Beatles habían tomado el control. El rock and roll estaba en todas partes. Su tipo de música, el crujido, el sonido de las big bands, el romance. Se decía que estaba anticuado. Su hija Nancy tuvo un éxito con Tese Boots Armade for Balkan, e incluso ella sonaba más moderna que él. Frank lo sentía en los huesos. El mundo avanzaba y ya no estaba seguro de dónde encajaba. Esa noche, había estado en una cena con algunos ejecutivos de Capitol Records. Habían sido educados, pero Frank sabía leer entre líneas. Querían que grabara algo contemporáneo, algo que atrajera al público más joven. Querían que cambiara. Y Frank, terco como siempre, les había dicho. No, él era Frank Sinatra. No seguía modas. Las marcaba. Pero mientras estaba sentado en la parte trasera de ese Lincoln, de vuelta a su hotel, sintió el peso de sus propias palabras. ¿Tenía principios o solo orgullo? ¿Se mantenía firme o se quedaba quieto mientras el mundo lo pasaba de largo? Su chofer, un hombre llamado Tommy, que llevaba años con Frank, tomaba el camino más largo de vuelta para evitar el tráfico. Atravesaban el distrito de los teatros, pasando las luces brillantes y la multitud bulliciosa. Frank no prestaba atención. Miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos, fumando un cigarrillo, cuando de repente Tommy redujo la velocidad. «Jefe», dijo Tommy en voz baja, «¿oyes eso?» Frank levantó la vista, molesto. ¿Oír qué? Escucha. Y entonces Frank lo oyó. Una voz, pequeña, distante, pero inconfundible, cantando su canción. Cantando a mi manera. «Detén el coche», dijo Frank. Tommy se detuvo junto a la acera. Frank bajó la ventanilla y el frío aire de noviembre entró a raudales, trayendo consigo el sonido de esa voz. Venía de la siguiente manzana, tenue y vacilante, pero increíblemente pura. Frank sintió un movimiento en el pecho,
algo que no había sentido en mucho tiempo. «Quédate aquí», dijo Frank, abriendo la puerta. «Jefe, ¿estás seguro?», preguntó Tommy preocupado. Este no es precisamente el barrio más seguro a esta hora de la noche. Pero Frank ya había salido del coche, caminando hacia el sonido. Dobló la esquina de la calle 52 y fue entonces cuando la vio. Estaba de pie bajo una farola que zumbaba y parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse por completo. Era tan pequeña que al principio, Frank pensó que podría tener menos de 8 años. Llevaba un enorme abrigo marrón que arrastraba por el suelo, zapatillas sucias con agujeros y sin sombrero a pesar del frío. Tenía el pelo enredado y sin lavar, y la cara manchada de tierra. Frente a ella, en la acera había una vieja lata de café con unas 4 o 5 monedas, y ella cantaba. Tenía los ojos cerrados, las manos entrelazadas, y cantaba a mi manera como si fuera una oración. Y ahora el final está cerca. Y así me enfrenté al telón final. Su voz se quebró en algunas notas. No tenía el registro suficiente para alcanzar los momentos clave, pero había algo en su forma de cantar. Algo honesto. Algo que hacía que cada palabra sonara como si la hubiera vivido. Frank se detuvo a unos 3 metros. No quería interrumpir. Simplemente se quedó allí, con su traje caro y su abrigo de cachemira, escuchando. La gente pasaba junto a ella. Decenas de ellos, hombres de negocios, parejas, aficionados al teatro. La mayoría ni siquiera la miró. Algunos echaron monedas a su lata sin detenerse. Nadie la vio realmente. Nadie excepto Frank. Terminó la canción. Su voz se apagó en la última palabra. A mi manera. Y abrió los ojos. Miró su lata de café. Contó las monedas con los ojos, y Frank pudo ver la decepción en su rostro. No fue suficiente. Necesitara lo que necesitara. No fue suficiente. Frank se acercó lentamente. No quería asustarla. «Hola», dijo con dulzura. «Sophie Lomereau». Sus ojos eran enormes y marrones, con el cansancio en la mirada. No dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuando los adultos se acercaban a ella, solían decirle que se fuera. «Esa canción era preciosa», dijo Frank. «Tienes una voz muy bonita». Sophie lo observó con atención. «Gracias», dijo en voz baja. Su voz provenía del frío. Frank se arrodilló para estar a su altura. Sus rodillas protestaron. La acera estaba helada. ¿Dónde se aprende a cantar así? Sophie se encogió de hombros. «Es que la escuché en algún sitio. Me gustó». «¿Sabes quién canta esa canción?». Negó con la cabeza. Frank sonrió. «Un tipo llamado Frank Sinatra. Es famoso». «Algunos creen que sí». Sophie lo miró con más atención ahora. «¿Eres famoso?». Frank rió suavemente. «Soy Frank Sinatra». Sophie abrió los ojos de par en par, pero no lo reconoció. No sabía quién era, y de alguna manera eso hizo que Frank se sintiera más real de lo que se había sentido en años. «¿Tienes frío?», preguntó Frank. Sophie asintió. «Un poco». Frank pudo ver. Estaba temblando. «¿Dónde están tus padres?». El rostro de Sophie se apagó al instante. «No tengo». «¿Dónde vives por aquí?». Frank sintió que se le partía el corazón. Había visto pobreza antes. Había crecido pobre en Hoboken. Pero esto era diferente. Era un niño solo en una de las ciudades más grandes del mundo, sin nada ni nadie. «¿Cómo te llamas?», preguntó Frank. «Sophie». «Sophie. Qué nombre tan bonito». Frank metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la cartera. Sacó todo lo que había dentro. Billetes. Montones. Se los ofreció. «Toma». Sophie miró el dinero, pero no lo cogió. «Es demasiado». «No, no lo es». «No puedo». Frank le tomó la mano con suavidad y le puso los billetes en la palma, cerrándole los dedos. «Sí, puedes. Te lo ganaste con esa canción. La mejor interpretación que he escuchado en mucho tiempo». Sophie miró el dinero que tenía en la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», susurró. Frank se levantó. Su chofer había dado la vuelta y estaba esperando. Frank miró a Sophie, a esa niña diminuta de voz potente y vida rota, y tomó una decisión.
Sophie, quiero que vengas conmigo. Sophie dio un paso atrás, con el miedo reflejado en su rostro. Frank levantó las manos. No voy a hacerte daño. Lo prometo. Solo quiero ayudarte. Quiero llevarte a un lugar cálido, conseguirte algo de comer, y luego veremos cómo asegurarnos de que estés a salvo. De acuerdo. Sophie dudó. Le habían enseñado a no confiar en desconocidos, pero había algo en los ojos de ese hombre. Algo amable. Algo que le hacía sentir que podría estar a salvo. De acuerdo, dijo en voz baja. Frank la acompañó hasta el coche. Tommy abrió los ojos de par en par al verla, pero no dijo nada. Sabía que no debía cuestionar a Frank con esa expresión. Frank abrió la puerta y ayudó a Sophie a subir al asiento trasero. Se quitó el abrigo de cachemira y la envolvió en él. La envolvió por completo. ¿A dónde vamos?, preguntó Sophie. Primero, te traeremos algo de comer, dijo Frank. Luego, haremos unas llamadas. Fueron a un restaurante. Frank lo sabía en la 9ª Avenida. Era tarde, casi las 11 de la noche, pero el lugar seguía abierto. Frank entró con Sophie, y la camarera, una mujer llamada Dolores, que ya había atendido a Frank, casi dejó caer la cafetera. «Señor Sinatra», balbuceó. «No lo esperábamos esta noche». «No pasa nada, Dolores. Puedes acomodarnos en la mesa de atrás y traerle a esta señorita el plato más grande que tengas». Se sentaron. Sophie miró a su alrededor nerviosa. Nunca había estado en un lugar como este. Frank le pidió una hamburguesa con queso, papas fritas, un batido y pastel de manzana. Cuando llegó la comida, Sophie comió como si no hubiera visto una comida en días, porque no la había visto. Frank la observó mientras sorbía su café y sintió algo que no había sentido en años. Un propósito. No el propósito de entretener a multitudes ni grabar discos, sino el propósito de ayudar de verdad a alguien que lo necesitara. Mientras Sophie comía, Frank hizo una llamada desde el teléfono público del restaurante. Llamó a una amiga suya, una mujer llamada Catherine, que dirigía un hogar infantil en Queens. Le explicó la situación. Catherine dijo que vendría enseguida. Cuando Frank regresó a la mesa, Sophie había terminado de comer. Lo miró con esos grandes ojos marrones. Y por primera vez esa noche, sonrió. «Gracias», dijo. «Esa fue la mejor comida que he probado en mi vida». Frank se sentó frente a ella. «Sophie, llamé a alguien, una señora muy amable que ayuda a niños como tú. Dirige un lugar donde puedes quedarte, donde estarás segura, abrigada y alimentada todos los días. ¿Estarías dispuesta a ir?» La sonrisa de Sophie se desvaneció levemente. «¿Estarás allí?» «No puedo estar siempre», dijo Frank con dulzura. «Pero iré a visitarte. Te lo prometo. Y me aseguraré de que estés bien cuidada». Sophie pensó en esto. Luego asintió. «De acuerdo». Catherine llegó una hora después. Era una mujer de rostro amable, de unos 50 años, que dedicaba su vida a ayudar a los niños. Se sentó con Sophie, le habló con dulzura y le aseguró que todo iba a estar bien. Antes de que Sophie se fuera con Catherine, Frank se arrodilló una vez más. «Sophie, quiero que sigas cantando», dijo. «Tienes algo especial. No dejes que nadie te diga lo contrario». «¿Te volveré a ver?», preguntó Sophie. «Por supuesto», respondió Frank. «Lo prometo». Y Frank Sinatra era un hombre que cumplía sus promesas. Durante los meses siguientes, Frank visitó a Sophie en el hogar infantil. Le llevó ropa, juguetes y libros. Organizó clases de canto con uno de los mejores profesores de Nueva York. Se aseguró de que la matricularan en una buena escuela. Poco a poco, Sophie comenzó a transformarse. La niña asustada y hambrienta comenzó a florecer. Pero la historia no termina ahí. 2 años después, en 1969, Frank estaba grabando un álbum especial de Navidad. Había estado pensando en Sophie sobre aquella noche en la calle 52 y tuvo una idea. Llamó a Catherine y le preguntó si Sophie podía ir al estudio de grabación. Sophie, que ahora tenía 10 años, sana y próspera, entró al estudio y vio a Frank allí de pie con una orquesta completa detrás de él. «Sophie»,
dijo Frank con su famosa sonrisa. ¿Te gustaría cantar una canción conmigo? Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿En serio? Grab Aaron and duetto, to have yourself a merry little Christmas. La voz de Sophie, ahora entrenada y segura, se fusionó a la perfección con la de Frank. Los ingenieros de grabación dijeron que fue una de las interpretaciones más conmovedoras que jamás habían grabado. Al terminar la canción, Frank abrazó a Sophie, y no quedó ni un ojo seco en el estudio. La grabación nunca se lanzó comercialmente. Frank la mantuvo en privado, un tesoro personal, pero le dio una copia a Sophie, diciéndole, «Esto es para recordarte que importas, que tu voz importa. Y esa fría noche, me recordaste porque canto en primer lugar». Sophie creció. Nunca se hizo famosa, pero no la necesitó. Se convirtió en profesora de música, dedicando su vida a ayudar a los niños a encontrar su voz. Tal como Frank la había ayudado a encontrar la suya, guardó esa grabación en un lugar seguro. Y a veces, en los días difíciles, la escuchaba y recordaba la noche en que un desconocido la escuchó cantar y decidió preocuparse. Frank Sinatra falleció en 1998. Sophie, para entonces una mujer adulta con hijos propios, asistió a su funeral. Se quedó de pie en la parte de atrás, con lágrimas corriendo por su rostro, y susurró una oración de gratitud por el hombre que le había salvado la vida. Porque eso fue lo que hizo. No con grandes gestos ni caridad pública, sino con un simple acto de bondad en una fría noche de noviembre. Detuvo su coche. Escuchó. Se preocupó. El mundo recuerda a Frank Sinatra por su música, sus películas, su personalidad desbordante, pero Sophie lo recordaba por algo más. Lo recordaba como el hombre que la vio cuando todos los demás apartaron la mirada. El hombre que escuchó su canción y decidió que importaba. Y quizás esa sea la verdadera medida de una leyenda. No los récords que rompen ni los escenarios que dominan, sino las vidas que tocan cuando nadie los ve. Así que la próxima vez que escuches mi estilo, no solo escuches la arrogancia y el desafío, escucha la amabilidad, escucha la humanidad. Y recuerda que en algún lugar de Nueva York, en una fría noche de noviembre de 1967, una niña cantó esa canción y el presidente de la Junta lo detuvo todo solo para escucharla. Porque eso es lo que hacen las leyendas. No solo hacen música, hacen milagros. Descansa en paz, Frank. Lo hiciste a tu manera.